Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará en mi nombre, el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura vamos viendo este viaje de San Pablo, el primer viaje misionero, apostólico, esta curación que hace, que implica pues un poco la locura del pueblo, que lo ve como, bueno, con la mentalidad griega, como ven a Pablo y Bernabé como semidioses y quieren renderles culto, y bueno, toda esa batalla de que se den cuenta de que no son dioses, y eso servirá para una catequesis que hará sobre ese poder de esa curación que es de Cristo, no es de ellos, y con muchas dificultades lograrán calmarlos y en parte evangelizar esa ciudad, aunque después mañana veremos todos los líos en los que se mete San Pablo, y ya veremos cómo poco a poco ya acaba este primer viaje misionero, que de hecho lo vimos el domingo, la parte final, cuando vuelven de nuevo a Antioquía. Pero el Evangelio de hoy es un Evangelio complicado, aunque es corto y bueno, no muy largo, y aunque parece fácil, tiene tantas cosas que cuestan además de entender. Es Jesús en la última cena: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y aquí hemos de entender toda esta mentalidad de Jesús, que es justo la contraria a la nuestra. La nuestra, muy occidental, parte de las creencias como si fuesen ideologías. Yo creo en Jesús. Pero la mentalidad de Jesús no funciona así. La mentalidad de Jesús es aquello que le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pues aquí lo mismo: el que acepta mis mandamientos, ese me ama. El amor que es práctico, no es teórico, no es una fe extraña. Amas los mandamientos, o sea, sigues a Cristo, cumples sus mandamientos, haces lo que Él dice, entonces es que lo amas, entonces es que crees en Él. No cumples sus mandamientos, pues no eres amante de Dios ni creyente en Él. Eso a nosotros nos cuesta de entender porque estamos en la lógica de los derechos, mientras que ante Dios solo vale la lógica de los deberes, del deber ante Él. Claro que tenemos los derechos del hombre ante Dios como criaturas de Dios, pero tenemos los deberes ante Dios, que es el reconocerlo, el amarlo. De ahí el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios por encima de todo. Y ese se muestra en la práctica, no en la teoría. No dice creerás en Jesús. No, es que el amar a Dios ya implica el creer en Jesús, el ponerlo en práctica, el cumplir sus mandamientos, el seguirlo, el ser discípulo suyo. Y eso es la vocación del hombre, llegar a ser de Cristo, ser cristiano. Y entonces dice: y me manifestaré a Él. Y de hecho los apóstoles lo oyen y claro, de Jesucristo se manifiesta a ellos. No hace falta que se lo diga tan así. Así que Judas, no el Iscariote, dice: Señor,
¿Qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y parece que Jesús no responde a esta pregunta y está respondiendo, pero al estilo oriental. Dice Jesús: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo en el fondo? Hemos de entender que Jesús se manifiesta a aquellos que se dejan. Quiere decir, no se puede manifestar al mundo, porque el mundo no ama a Cristo. ¿Qué entendemos por el mundo? ¿Qué entiende el Evangelio de San Juan, Jesús, por el mundo? El mundo es aquello que se aleja de Dios. El mundo es, de alguna forma, lo que es el fruto del pecado. Y no se puede manifestar al pecado, sino al que busca la gracia. Ya nos gustaría que todo el mundo se convirtiera, pero hay mucha gente que es absolutamente reacia, que a lo mejor con el tiempo y la gracia podrá cambiar y convertirse, es posible, pero humanamente imposible. Para Dios todo es posible, pero para el hombre muchas cosas no son posibles, al menos tierra a tierra, aquí, y con nuestras fuerzas. Otra cosa es que Dios es capaz de tocar cualquier corazón, y se ven milagros de estos cada día. Gente absolutamente cerrada, lejanísima, y que no sabes por qué, abre su corazón y empieza a ser cristiano y vuelve a la fe. No se entiende a veces cómo ni el por qué, pero es persona a persona, no al mundo. El mundo en general desprecia a Cristo, lo despreciaba en ese momento. Ahí ese mundo representado por los fariseos y saduceos, los maestros de la ley y los escribas, que no aceptan a Cristo. Hoy es el mundo general. El mundo general hoy es clarísimo. Todo el mundo social, político de nuestra época no solo no reconoce a Cristo, sino que es anticristo en el sentido literal de la palabra. ¿Y a nosotros nos ha de preocupar? Pues no y sí. No nos ha de preocupar en el sentido de que ya nos lo anuncia el Señor, que el mundo no os reconocerá, nos lo dice a los cristianos de todas las épocas, pero nos ha de preocupar en el sentido de que hemos de trabajar para la salvación de todos, aunque al final se salvarán aquellos que reconozcan a Cristo, que amen a Cristo, que sigan sus mandamientos, y así el Señor les abre las puertas a la vida eterna. Y el último punto de hoy, que es un punto de esperanza, que ya nos está hablando del final de la Pascua. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho. Y está hablando ya de Pentecostés, el don del Espíritu, que servirá, como dice muy bien hoy, para que nos lo acabe de enseñar todo. La Iglesia en bloque, no cada uno de nosotros, como dirían los protestantes, sino que la misma Iglesia tiene este don del Espíritu, después cada uno en parte, pero como bloque en la Iglesia en general, que nos va enseñando la verdad de Cristo, y el Espíritu Santo que recordará a los apóstoles aquello que Jesús iba enseñando, porque Jesús enseñaba y los apóstoles no entendían de qué hablaba Jesús. Será el Espíritu Santo que les recordará todas aquellas enseñanzas y les ayudará a encontrar el sentido y la verdad de aquellas enseñanzas para la salvación del mundo.